Diga, ¿cómo están? Qué bueno verles. Vamos a ir a Lucas, por favor, a Lucas, al capítulo 13. Como ustedes saben, y es costumbre en nuestra iglesia, nosotros vamos versículo por versículo por versículo, mirando la palabra de Dios y mirando lo que Dios quiere hablarle y enseñarle a nuestras vidas. En esta porción de la mañana vamos a mirar Lucas del 31 al 33, pero la idea es que para que podamos ver todo el contexto, vamos a leer hasta el versículo 35, ¿listo? Vamos a estar del 31 al 33, para que si ustedes quieren pongan allí su divisor en la Biblia, va a ser el pasaje central de esta mañana y denme un segundito. Muy bien, para que nosotros estemos allí en nuestra Biblia, ¿listo? Entonces dice así Lucas 13 del 31 al 35. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejado desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy en esta mañana nosotros hemos titulado el tema, Dios cumple su plan salvador, ¿sí? Es Dios el que cumple el propósito de su plan salvador. Y básicamente vamos a dividir el texto en dos títulos. Son dos títulos. ¿Cuál es el primer título? Miren el versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quieren matar. El primer título de este bosquejo es, sus enemigos lo quieren detener. Eso es lo que quiere hacer Herodes, lo quiere detener, lo quiere matar. Entonces, siempre los enemigos de Dios, siempre los enemigos del reino van a querer detener el plan salvador de Dios. Y el segundo punto es el versículo 32 y 36, Dios tiene el poder de cumplir su plan salvador. Van a ser los dos puntos del bosquejo de nuestro argumento en esta mañana. Y básicamente, ¿de qué se trata? Dios es poderoso para cumplir el plan salvador que Él ha prometido. Al Dios de la Biblia no se le escapa absolutamente nada. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano, Dios está en su trono y Dios dirige todas las cosas para que el cumplimiento perfecto de su voluntad se haga. Nadie puede detener la mano de Dios. Nadie puede decirle a Dios, ¿qué haces? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en nuestro texto? Los fariseos y Herodes le dicen a Jesús, vete de aquí, te van a matar. Quieren detener el plan de Dios, pero Dios es soberano para preservar a su Hijo y para que el plan de salvación finalmente se cumpla. Eso es lo que nosotros vemos a lo largo de la Biblia. Miren, a lo largo de la Biblia, el Dios nuestro se revela como un Dios salvador, como un Dios que salva a su pueblo. Dios se revela en las Escrituras como aquel que salva, como aquel que redime, como aquel que está dispuesto a salvar a aquellos que están perdidos. Piensen en toda la Escritura. Toda la Escritura se trata de eso. Es el propósito principal de Dios, salvar a su pueblo. Es uno de sus propósitos más principales, mostrar su gloria manifestándose como un Dios salvador. Muchas personas piensan en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan? En el jardín del Edén y Eva. Dios le dice a Adán y Eva, de todo árbol que puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasa? No comas de él, porque si comes de él, ¿qué pasa? Morirás. Entonces algunas personas piensan que cuando Adán y Eva comen del árbol, algunas personas piensan que Dios se tomó la cabeza y dijo, ¡ah! ¿Y ahora qué voy a hacer? Me han desobedecido, han comido del árbol. Y algunas personas piensan que Dios volvió a mirar a su derecha y ahí estaba su hijo. ¿Quieres ir tú para salvarlos?
Mira que se han equivocado. ¿Qué hacemos? Necesitamos remediar este error. Ve y sálvalos. Algunas personas piensan que de eso se trata el plan de salvación de Dios, pero no es así. Miren un segundito Primera de Pedro 1:18. Muy bien, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Sabiendo, miren lo que dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? La vana manera de vivir, la naturaleza pecaminosa, es un poco lo que quiere decir. Ahora, fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Miren esto, sino fuimos rescatados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Él es un cordero sin mancha, sin contaminación. Ahora miren el versículo 20. Ya destinado a morir, ya destinado a ser un cordero, ya destinado a rescatar a los pecadores, ya destinado ¿desde cuándo? ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo. Antes de Dios crear cualquier cosa en la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hubo un plan salvador. La cruz de Jesucristo no es un plan B. El Dios de la Biblia no es un Dios que está organizando todo. Ay, ustedes pecaron, ¿qué hago? Les envío a mi hijo. Ay, ustedes siguieron desobedeciendo, les envío a Moisés. No, todo el plan de Dios, Dios lo tiene en control. Todo lo que sucede, Dios lo ha determinado. Nada se escapa del plan soberano de Dios. El Dios nuestro no es un Dios que está remendando las cosas. No es un Dios que dice, ay, salió el coronavirus. No lo sabía. No lo tenía en mi agenda. ¿Qué hacemos? ¿Necesitamos poner una solución? No. El Dios de la Biblia es omnisciente, sabe todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, y nada se escapa de sus manos. Y sobre todo el plan de salvación. Piensen un momentico en el Génesis. ¿Cómo nosotros en el Génesis podemos ver el plan salvador de Dios? En Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Recuerdan a Josué salvando a su familia, salvando al pueblo de Israel? Dios es glorificado porque Dios es un Salvador. Miren Génesis, miremos el Éxodo. Cómo Dios se muestra en el Éxodo como un Dios salvador. Sacando a su pueblo de Egipto y llevándolos al desierto para mostrarles su gloria. Cómo Dios en la Biblia muestra salvador. ¿Se acuerdan? En el día de la expiación, un cordero es el que muere y el otro cordero es entregado a Sazael. Sale fuera los pecados, se lleva los pecados. Cómo Dios se muestra como un Dios salvador en Números. ¿Se acuerdan? Serpiente de bronce, todos están picados por las serpientes, pero miren a la serpiente que está en el arca y serán salvos. Toda la Biblia es un plan de salvación de parte del Dios nuestro. Miren Deuteronomio, cuando ya están allí en la tierra prometida, Dios promete levantarles un profeta como Moisés, que va a ser mayor que Moisés, apuntando a la salvación en Cristo. Josué es el Salvador. De hecho, la palabra Jesús y Josué son muy similares, porque lo que hizo Josué fue meter a su pueblo en la tierra prometida. Y es Cristo el que mete a su pueblo en la tierra prometida, en los cielos eternos, en la gloria eterna. Toda la Biblia nos presenta un plan de salvación. Ahora, ¿salvación de qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Salvación de qué? Porque si ustedes leen a Rick Warren, él es famoso, Rick Warren. Si ustedes leen a Rick Warren, él dice que Dios vino a salvarnos de nuestras deudas. Que Él vino a salvarnos de nuestros problemas. Que Él vino a salvarnos de no ser pobres. Que Él vino a salvarnos de estar tristes. Basura, 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 basura. La Biblia presenta dos cosas que Cristo vino a hacer. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y Él vino a salvar a su pueblo de la ira de Dios. Son las dos cosas que presentan a Jesús
como Salvador. Es que miren un momentico Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Y dará a luz, ¿qué? Un hijo. Y llamará su nombre. ¿Qué nombre le pondrás? Jesús. Ahora, ¿por qué le pondrás Jesús? Ahí está. Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus deudas, de sus problemas, de sus pecados. El gran problema del ser humano, ¿cuál es? Que es pecador y que necesita ser salvo de la esclavitud que tiene al pecado. Si nuestro gran problema en la vida fuera financiero, ¿saben qué nos hubiera enviado Dios? Un economista o un banco. Si nuestro gran problema en la vida fuera cualquier otra cosa, Él nos hubiera enviado eso, porque Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. La máxima necesidad de toda persona es ser salvo, ser liberado de su esclavitud al pecado. Y miren Romanos 5, un momentico, Romanos 5, en el capítulo 8, en el versículo 8, perdón, Romanos 5, en el versículo, en el 9. Segundo, ¿de qué somos salvos? Muy bien, ¿de qué somos salvos? 9. Pues mucho más. ¿Están conmigo o estoy solo? ¿Estoy solo? ¿Vuelvo a empezar? Muy bien. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿qué? Por Él, por Cristo, seremos salvos ¿de quién? ¿De la ira de quién? ¿De nuestros padres? No. ¿De la ira de nuestros gobernantes? No. De la ira de Dios. El hombre es salvo de sus pecados y el hombre es salvo de la ira de Dios. Así nos presenta la Biblia. Miren, ¿qué es la Navidad? No sé si han visto en Facebook el video de R.C. Sproul, donde dice que la Navidad, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? No estamos celebrando el nacimiento de un bebé, no es lo que estamos celebrando. Los bebés nacen todos los días. No estamos celebrando el nacimiento de un niño. Hay niños, muchos nacen en diciembre y muchos nacen el 24. ¿Qué estamos celebrando? La encarnación de Dios, el Dios de la gloria, eterno, soberano, añadió humanidad a su divinidad. Dios no dejó de existir, Dios no se contuvo en un bebé en un pesebre, Dios sigue siendo siempre Dios porque Él es inmutable y no cambia. ¿Qué es lo que sucede en la creación? Se añade divinidad a la divinidad, se añade carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno del Padre y de verdad. Piensen todo lo que Dios tuvo que ordenar en Cristo para que todo se cumpliera. Piensen todo lo que Dios tuvo que ordenar. El Mesías, ¿dónde debía nacer? En Belén, ¿se acuerdan? En Belén. ¿Y qué hizo Dios para que el Mesías naciera en Belén? Movió a un gobernante a hacer un censo y a María y a José, ¿qué les tocó hacer? Salir hacia Belén. El Hijo de Dios debía nacer en Belén. El Hijo de Dios debía nacer de una virgen. El Hijo de Dios estaba prometido de tal forma que, como lo dice, miren Gálatas 4:4, un segundito conmigo. Como lo dice Gálatas 4:4, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Pero cuando vino, ¿qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo. ¿De qué forma? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿Lo están viendo? Cuando vino el momento perfecto, el momento exacto donde Dios determinó que el Hijo de Dios naciera, Dios organizó todas las cosas para que el Hijo de Dios naciera en un pesebre. Dios se encarnó. Dios cumple su plan salvador. Dios es soberano para salvar a su pueblo. Es Dios quien organiza todas las cosas para liberar a su pueblo de la esclavitud al pecado y para liberar a su pueblo de la ira de Dios. Ahora, hay algo que también a lo largo de la Biblia. Vemos a un Dios salvador, pero también vemos que sus enemigos, aquellos que quieren interferir en el plan de Dios, aquellos que quieren obstaculizar el plan de Dios, aquellos que quieren quitar el plan de Dios. ¿Quién es el principal? Satanás.
Satanás desde el principio ha querido interferir en el plan salvador de Dios. ¿Y cómo lo vemos en Cristo? ¿Cómo nosotros, miren un momentico Mateo en el capítulo, un segundito, en el capítulo 2. Muy bien, ¿lo tienen? Miren en el versículo 13. En el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué hizo? Se enojó mucho. ¿Y qué hizo? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había ¿en dónde? En Belén. Y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Sí lo están viendo? ¿Qué hacen los enemigos de Dios? Quieren interferir en su plan, quieren destruir su plan. Es lo que Herodes está haciendo. Mateo rápidamente en los evangelios nos presenta a Satanás. ¿Se acuerdan? En el desierto quiere tentar a Cristo ofreciéndole los reinos, diciendo que la piedra se convierta en pan. Vemos a los enemigos de Dios interferir en su plan. Pero Dios siempre triunfa, Dios siempre vence, Dios tiene el control de todas las cosas y Dios finalmente hará que su plan perfecto se cumpla. Volvamos a Lucas 13, eso es lo que nosotros estamos viendo en este pasaje. Herodes quiere matar a Jesús y Jesús dice, no me amedrento, no voy a huir, sigo mi camino, porque mi propósito es morir ¿en dónde? Mi propósito es morir en Jerusalén. Ahora sí, entremos en materia. Entonces, primero, ¿cuál es el primer parte del bosquejo? Sus enemigos lo quieren detener. Sus enemigos quieren detener a Cristo. ¿Cómo los enemigos de Dios quieren detener a Cristo? ¿Cómo los enemigos de Dios quieren detener el avance del reino? Miren lo que dice el versículo 31. Aquel mismo día llegaron, ¿qué? Unos fariseos. Aquel mismo día, ¿cuál mismo día? Lucas está haciendo una conexión en su evangelio. ¿Cuál mismo día? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue ese día? ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Sí se acuerdan? Miren lo que dice, miremos un momentico el versículo 27. Pero os dirá, ¿lo tienen conmigo? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será, ¿qué? El llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje que Jesús estaba proclamando? ¿Se acuerdan? El mensaje de salvación. Esfuércense a entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar ¿y qué? Y no podrán. Esta mañana estaba viendo un señor, a mí me gustaba, ¿sí? Esta mañana estaba viendo un señor, no porque me deleite en eso, sino porque digo, gracias Señor, ¿de dónde me has sacado? Esta mañana estaba viendo un señor, ¿no? Y entonces él le decía a la gente, su predicación fue de 15 minutos. Y entonces él le decía a la gente, hemos venido para que ustedes reciban a Jesús en su corazón. Repitan conmigo la siguiente oración, Señor, te abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida. Jesús no lo hizo. Jesús nunca lo hizo. Señor, queremos ser salvos, esfuércense a entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús nunca invitó a nadie a hacer una oración para recibirlo en su corazón. Algunos dicen, sí, Apocalipsis 3:20 dice que a todos, más a todos los que le recibieron. No, mentiras. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso dice en Apocalipsis 3:20. No se lo está diciendo a una persona, no está evangelizando, se lo está diciendo a una iglesia que lo había abandonado a él. No es un mensaje de evangelismo, es un mensaje de reprensión a una iglesia. Pero cuando Jesús estaba evangelizando, siempre le dijo a las personas, debes arrepentirte de tu pecado, debes reconocer que la ira de Dios está sobre ti, debes reconocer que debes ser salvo y debes creer en mí para la salvación de tus pecados. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. Hoy las iglesias hacen de la salvación algo tan sencillo como repetir una oración, ¿pueden creerlo? Y Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo les dijo, ustedes deben esforzarse a entrar por la puerta estrecha. Entonces, miren el versículo 31.
Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, ¿qué le dijeron? Sal y vete. ¿Por qué los fariseos le dicen eso a Jesús? ¿Por qué creen? ¿Por qué será que los fariseos le dicen a Jesús, sal y vete de aquí? Los fariseos ya estaban enojados con Jesús. ¿Sí recuerdan? Miremos hacia atrás en Lucas. Miren conmigo Lucas 5:21. Por ejemplo, Lucas 5:21. ¿Lo tienen? Entonces, los escribas y los fariseos, ¿qué empezaron a hacer? A cavilar diciendo, ¿quién es este que qué? Que habla, ¿qué pensaban los fariseos de Jesús? Blasfemo, habla blasfemias, es un mentiroso. Eso pensaban los fariseos de Jesús. ¿Qué más? Lucas 6:2, Lucas 6:2. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días? ¿Qué pensaban los fariseos de Jesús? Que era un violador del día de reposo, que era un quebrantador de la ley. ¿Qué pensaban los fariseos de Jesús? Lucas 11. Miren, ¿qué pensaba Jesús de los fariseos? Perdón. ¿Se acuerdan de Lucas 11:37? Ese lo vimos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Se acuerdan? Miren el 39. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? Rapacidad y maldad. Necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Miren el 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente, la ruda y toda. ¿Cuál era la relación entre Jesús y los fariseos? ¿Amistosa? No, eran enemigos. De hecho, miren Juan 7:1, como para terminar, Juan 7:1. Cuando Jesús todavía tenía su ministerio en la región de Galilea, que fue al principio, que fue más o menos en los primeros 2 años, cuando Jesús hizo ministerio en la región de Galilea, ¿qué pensaban los fariseos? Miren, después de estas cosas, ¿qué pasa? Andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos ya querían hacer ¿qué? Matarle. Entonces los fariseos no le están diciendo a Jesús, vete de aquí, porque tengan una noble intención, ¿no? Señor, no queremos que mueras, por favor, vete de aquí. No, la intención de ellos no es noble. Ellos de hecho están asociados con Herodes. ¿Por qué sabemos que los fariseos están asociados con Herodes? Porque Jesús, ¿qué les dice? Vayan y cuéntenle a él. Vayan y díganle a esa zorra. Jesús sabe que hay una asociación entre Herodes y los fariseos. Entonces, ¿por qué ellos quieren que se vayan? ¿Saben por qué? Porque los enemigos de la obra de Dios rechazan el mensaje. Es lo que Lucas está haciendo. Miren Lucas 13, volvamos a Lucas 13. Lucas 13, en el versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí. ¿Saben qué? ¿A los fariseos les convenía que Jesús muriera? Sí les convenía. Pero su enseñanza era tan fuerte para ellos, su enseñanza era tan dura para ellos, que prefirieron decirle, sal y vete de aquí. No queremos oírte más. El mensaje del evangelio verdadero produce 2 reacciones en una persona, 2 reacciones. O las personas se quebrantan en amor por Dios, en amor por su enseñanza, en amor por crecer en la enseñanza de Cristo, o las personas se endurecen y se apartan de la fe. Eso es lo que produce el evangelio verdadero. Todos nosotros hemos visto personas que pasan por la iglesia y los hemos visto que se sientan en las bancas de la iglesia y escuchan el mensaje verdadero por un tiempo, pero cuando el mensaje no haya cabida en sus corazones, ellos son enemigos de la cruz de Cristo porque rechazan el evangelio de Cristo. Aceptar a Cristo no es hacer una oración. Aceptar a Cristo no es ir a una iglesia. Aceptar a Cristo no es repartir imágenes en Facebook. Aceptar a Cristo es aceptar su enseñanza como Él mismo la dio, como Él mismo la presentó. Ellos rechazan ese mensaje de Jesús tan duro. Uy, Jesús habla del infierno, qué miedo. En mi iglesia no hablan del infierno. En mi iglesia hablan del amor, porque Dios es amor. Pero bueno, si tú miras a Jesús evangelizando, siempre Él confrontaba a las personas inicialmente en la evangelización
con la ira de Dios. Acuérdense de Lucas 12. No teman a quienes, a los que matan el cuerpo. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo. ¿A quiénes tienen que tenerle miedo? A Dios, porque Dios es el que echa el alma en el infierno. Lucas 12, 4 y 5. ¿Se acuerdan? Jesús presentó ese evangelio de temer a Dios, porque responder delante de un Dios santo y la ira de Dios está sobre ti, necesitas un Salvador. Jesús no fue una especie de hippie que fue haciendo repetir oraciones a todo el mundo, abrazándoles, tolerándoles su pecado, su iniquidad. Ese no es el Jesús de la Biblia. ¿Jesús es amigo de pecadores? Sí, de pecadores arrepentidos. Jesús es amigo de pecadores arrepentidos. Jesús no es amigo del pecado, Jesús no es amigo de la iniquidad, y por eso los fariseos, ¿qué le dicen? Vete de aquí, no te quiero escuchar más, vete lejos de aquí, vete lejos de aquí. Es triste ver cuando el oído se acostumbra solamente a un mensaje de prosperidad. Es triste. Cuando el oído se acostumbra a un mensaje donde Dios es una especie de lámpara mágica, ¿no? Frota la lámpara que Dios te va a dar todos tus deseos. Eso dice el Salmo 37, Él concederá todos los deseos de mi corazón. Como si Dios fuera una especie de magia, de hechicería, donde le pides y Él te devuelve. No, aquí estas personas se han confrontado con su mensaje. Jesús fue muy directo, ¿sí lo ven? ¿De qué habló? De que allí será el lloro y el crujir de dientes. Los enemigos de la cruz de Cristo rechazan el mensaje de salvación. Los fariseos están intentando que Él cambie de rumbo, que se vaya lejos de su ciudad. Él está enseñando en Perea, pero ellos no quieren escuchar más. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta al Evangelio? ¿Cuál es la respuesta que tú tienes? ¿Tu corazón se quebranta por Cristo, por su enseñanza, por rendirse a sus pies? ¿Se acuerdan de la mujer? ¿Cómo se regó sus lágrimas a los pies de Cristo? Juan 12, María, ¿cómo regó sus lágrimas a los pies de Cristo? Pero así como hay algunos que se quebrantan al mensaje del Evangelio, hay otros que se endurecen y se endurecen y se endurecen. Miren que en este pasaje hay dos tipos de personas que rechazan el mensaje. En este pasaje, en el versículo 31, si ustedes lo ven, hay personas que rechazan el mensaje de manera pasiva y hay otros que rechazan el mensaje de manera activa. ¿Quién es el que lo rechaza de manera activa? Herodes lo quiere matar, te odio, te quiero matar. Pero los fariseos no son capaces de decirle a Jesús, vete de aquí por tu enseñanza, porque el pueblo tenía a Jesús como maestro. Ellos prefieren decirle, vete de aquí. Ellos usan la excusa perfecta para no querer escuchar más a Jesús. Esos son los más peligrosos, los que rechazan el mensaje de manera pasiva. Estas personas se empiezan a distanciar progresivamente de la enseñanza. Inventan cualquier excusa, la excusa perfecta la tenían ellos, inventan cualquier excusa para que la enseñanza del Evangelio no esté cerca de sus vidas. Esta era la excusa perfecta para ellos. Estaban confabulados con Herodes. Su objetivo inmediato era silenciar su enseñanza. Las personas que rechazan el Evangelio de manera pasiva son las más peligrosas, porque ellas se creen juiciosas. Voy a la iglesia, pero la pregunta es, ¿te estás acercando al mensaje de la enseñanza del Evangelio? ¿O más bien eres como los fariseos que dices, vete de aquí, ya no quiero más tu enseñanza? No nos hables más del infierno, no nos hables más de la ira de Dios, no nos hables del arrepentimiento, háblanos de otra cosa. Sal, vete de aquí, vete de nuestros contornos, cambia tu enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿eres de aquellos que abren sus oídos para oír la enseñanza verdadera del Evangelio? ¿O eres de aquellos que están cerrando su corazón para no oír? Eso es tremendo, eso es tremendo. Porque si tú eres de aquellos que progresivamente se está alejando de la enseñanza de Cristo, tú eres enemigo de la cruz, eres enemigo de Cristo, eres como Herodes. Así no lo quieras matar, estás rechazando el mensaje de salvación que Él ha provisto. Es tremendo. Los enemigos de la cruz, los enemigos del plan salvador de Dios,
rechazan el mensaje del evangelio. Ahora, miremos a Herodes. Herodes. Vamos un momentico a Lucas 3. Lucas 3. Lucas 3:19. Está Juan, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Él vestía raro, era un hombre diferente, vestía con un pelo de camello, comía raro, ¿sí? Un hombre raro. Él. 3:19. Miremoslo un momentico, desde el 18, perdón, desde el 18. Con estas, ¿sí lo ven? 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba que buenas noticias al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas noticias? ¿Se acuerdan? Miren un momentico conmigo el versículo 8. ¿Cuáles eran las buenas noticias de Juan? ¿Cuáles eran? En el versículo 8. Haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, Abraham, tenemos por padre a Abraham. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún. ¿Cuál era el mensaje de buenas nuevas? Arrepiéntanse. Dejen su pecado. Dejen su maldad. ¿Sí es claro? Y miren el versículo 17. ¿Qué dice acerca del Mesías? ¿Qué dice acerca del Mesías? Su aventador, ¿dónde está? En su mano. ¿Y qué hará? Y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja, ¿en dónde? ¿De qué está hablando? Del infierno, del juicio final. El Mesías está listo, tiene el aventador en su mano y echará la paja en el fuego que ¿qué? Que nunca se apaga. Lucas dice que Juan, ¿qué estaba haciendo? Anunciando buenas noticias, porque esas son buenas noticias. Que tú seas salvo del infierno, que seas salvo de la ira de Dios, que seas salvo de la esclavitud al pecado. Pero ¿qué pasó con Herodes? Bueno, Herodes estaba allí sentado, un gobernante muy poderoso. Herodes estaba allí sentado ese día. Y entonces el versículo 19 que nos dice, entonces Herodes el tetrarca, ¿qué pasó? Siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Señor gobernante, estoy aquí para poner mi vida a tu disposición. No. Juan confrontó el pecado del gobernante. Y por el pecado del gobernante, ¿qué hizo Herodes? Lo metió a la cárcel y lo mató. ¿Se acuerdan? Miren Marcos un momentico, Marcos 6. Marcos 6. Y miremos el versículo 17 un segundo. Marcos 6, 17. ¿Lo tienen? Porque el mismo Herodes, ¿qué hizo? Había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues ¿qué había hecho? ¿Cuál fue el pecado de Herodes? A su hermano le quitó la esposa. Ese es el pecado de Herodes, que en Levítico 18 sabemos que está completamente condenado. Entonces, ¿qué sucedió? Miren el versículo 18. Miren el versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces miren, Herodes reinó desde el año 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Y fue una persona abiertamente inmoral. Fue reprendido públicamente por Juan el Bautista. Juan confrontaba el pecado. Juan confrontaba la iniquidad aún de los reyes, aún de los gobernantes, aún de aquellos que están en eminencia. Piensen en eso. Nosotros ¿cómo somos? Por ejemplo, es un ejemplo, cuando vino el Papa, ¿qué hizo el país? A los pies del Papa, ¿sí? O cuando viene un presidente, se rinden en pleitesía ante el gobernante. Juan, ¿qué hizo? Juan no se rindió en pleitesía, en honor ante ningún gobernante. Él confrontó el pecado a todo hombre. Él habló del arrepentimiento a todo hombre. Él habló de la ira de Dios a todo hombre. Y él habló del Mesías, quien es el Salvador de todos los hombres. ¿Pueden ver el mensaje? ¿Pueden ver lo que está sucediendo? Herodes ha escuchado el evangelio. Herodes ha escuchado predicar a Juan el Bautista. Ahora, ¿qué hizo Herodes con la predicación de Juan el Bautista? ¿Se arrepintió? ¿Se quebrantó? No, miren lo que dice el versículo, en el versículo 28.
27, el 27. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. ¿Qué hizo finalmente Herodes con Juan Bautista? Lo mató. ¿Y ahora qué quería hacer Herodes con Jesús? Matar a Jesús. ¿Por qué? Por su enseñanza, por su mensaje, por la manera en que hablaban. Es posible, volvamos a Lucas 13. Lucas 13:31. Entonces miren, este hombre era una persona que había escuchado el evangelio, pero seguía viviendo de manera inmoral, seguía viviendo en su pecado, seguía viviendo sin arrepentirse del mensaje. Miren que en Marcos decía que él escuchaba de buena gana a Juan, pero era enemigo de la cruz, y una persona es enemiga de la cruz cuando sigue viviendo de manera inmoral. Cuando yo vivo en mi pecado, cuando yo sigo viviendo en mi iniquidad, cuando yo vivo sin someterme al evangelio de Cristo, no soy un espectador pasivo, soy un enemigo activo de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo rechazan el mensaje, rechazan el evangelio, rechazan el mensaje de arrepentimiento, no les gusta, no lo quieren, prefieren huir de eso. Ahora, volvamos en Lucas 13, sigamos en el pasaje. Entonces miren, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí. ¿Por qué? Porque Herodes te quiere matar. Hay tres posibles cosas por las cuales Herodes quisiera matar a Jesús. ¿Cuáles son? Venganza. Pensaba que Jesús se iba a vengar de él. Herodes pensaba que Jesús se iba a vengar. Como Juan era primo de Jesús y Juan predicaba el mismo mensaje que Jesús, Herodes, ¿qué pensaba? Me va a matar. Y como él es tan poderoso, yo lo voy a matar primero. Esa es la primera posición, pero no es tan fuerte. Segunda, él pensaba que Jesús estaba reuniendo grandes multitudes. Y como Jesús reunía grandes multitudes, Jesús podía provocar o instigar una rebelión en contra de él. Entonces es posible que le quisiera matar con eso. Pero el más posible, creo yo, desde mi punto de vista, es ver en Jesús un rival para el trono. Es ver en Jesús un rival para el trono. ¿De qué hablaba Jesús? Del reino. Y Jesús se presentaba a sí mismo como ¿qué? Como el rey. Entonces Herodes podía ver en Jesús un rival para el trono. De hecho, cuando Pilato envía a Jesús a donde Herodes, ¿se acuerdan qué hace Herodes? ¿Se acuerdan qué hace? Lo viste con una túnica ¿de qué? De rey. ¿Eres tú rey? Le preguntan constantemente a él. O sea, Herodes veía en Jesús a alguien que podía quitarle el trono, alguien que podía quitarle el reinado. Vamos un segundo al Salmo 2, el Salmo 2. El Salmo 2 es el salmo más citado por los apóstoles. El Salmo 2. ¿Por qué el Salmo 2 es el más citado por los apóstoles? Miren el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos que hacen? Piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los primeros 3 versículos del Salmo 2 describen la hostilidad de reyes, gobernantes, príncipes en contra de Cristo. Herodes es un gobernante y esa hostilidad nosotros la encontramos en el Salmo 2. Miren lo que hacen los países hoy en día. ¿Qué hacen los países? Los países hoy están promoviendo prácticamente una agenda abierta LGTBI. Eso es lo que hacen los países. Y ellos se reúnen y se unen para contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Biden es uno de los mayores promotores del aborto en el mundo, es uno de los mayores promotores del aborto en el mundo. De hecho, él está cerrando sus puertas a aquellos que no estén dispuestos a aceptar abiertamente el aborto dentro de sus países. La agenda mundial, la agenda globalista, consulta en contra de Jehová y en contra de su ungido.
no queremos tu mensaje, no queremos que reines, vamos a ir en contra de ti, no nos gustas. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? ¿Qué pasa en el cielo? En el cielo están preocupados porque los reyes de la tierra están en contra de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 4? No, el que mora en los cielos, ¿qué hace? Se ríe. ¿El Señor qué hace? Se burla de ellos. Y luego le hablará a ellos ¿cómo? De manera pacífica. No, en su furor, y los turbará. ¿De qué forma? Con su ira. Ahí está manifestado, es lo mismo. El mundo quiere ir en contra del plan salvador de Dios. Hay enemigos de la cruz, pero Dios vencerá. Dios cumplirá su propósito. Dios saldrá ganando, Dios saldrá victorioso. Volvamos a Lucas 13. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor, a nadie el Señor le respondió así nunca, ni a los fariseos. Es una respuesta fuerte, de desprecio, de mucho desprecio. Miren Lucas 13. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en Lucas 13? Miren lo que dice la palabra de Dios. Denme un segundito. Lucas 13:32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. En el tercer día termino mi obra. Id y decid a qué. Aquella zorra. La palabra zorra son alimañas astutas. Son animales, alimañas maliciosos. Son conocidos por su capacidad destructiva. Herodes es el único en el Nuevo Testamento a que Jesús trata con tanto desprecio, ni a los fariseos mismos. Id y decid aquella zorra. Miren Cantares 2:15, ¿qué hacen las zorras? Las zorras son destructivas. En Cantares 2:15 lo vemos. ¿Lo tienen? Yo todavía no. Cantares 2:15, dice así. ¿Lo tienen? Cazadnos ¿qué? Las zorras. Las zorras pequeñas, ¿qué hacen las zorras? Echan a perder las vides. Son alimañas astutas, maliciosas, son conocidos por su capacidad destructiva. Llamar zorra a alguien en la época de Jesús era un insulto despectivo y degradante. En el equivalente en nuestra lengua, llamar a alguien canalla. Cuando nosotros buscamos en Google qué es canalla, es alguien despreciable, es alguien horrible, ¿sí? Ese es el término que Jesús está utilizando para referirse a Herodes. Fuerte. Ahora, algunas personas dicen Jesús violó la ley porque Jesús le habló mal a un gobernante. Miren Éxodo 22:28. ¿Está mal hablar de los gobernantes? Sí, muy mal. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Miren Éxodo 22:28. No injuriarás, ¿lo tienen conmigo? No injuriarás a quienes. Ellos eran los líderes civiles de la ciudad. No injuriarás a quienes, a los jueces, ni maldecirás a quién, al príncipe de tu pueblo. Miren Eclesiastés 10:20, un segundo, Eclesiastés 10:20. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Ni aún, dice la Biblia, ¿no? Ni aún qué. Ni aún en tu pensamiento digas mal de quién. No hables mal del rey. Ni aún en dónde. En tus pensamientos. No digas mal de tus gobernantes. No hables mal de tus gobernantes. He grabado en nuestra... No hables mal del príncipe de tu pueblo. No hables mal de tus gobernantes. Entonces algunas personas dicen Jesús violó la ley porque Jesús habló mal de Herodes. Bueno, no. Nosotros vemos en Isaías, en Miqueas, en Amós, que Dios utilizó sus profetas, ojo, sus profetas, para hablar mal de los gobernantes. Jesús utilizó sus profetas para acusar la rebelión de los gobernantes. ¿Qué nos enseña en los 13? Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia por los gobernantes? Orar por ellos, pedir que sean salvos, pedir que se arrepientan
ejercer nuestro voto democrático cuando sea necesario, pero el cristiano es aquel que es distinguido porque se somete a las autoridades superiores. ¿Sí es claro? Los profetas anunciaron la rebelión de los reyes de Israel, de los jueces de Israel, porque eran el pueblo de Dios, era una teocracia y Dios utilizó a los profetas para señalar sus palabras. ¿Sí es claro? Y es lo que Jesús está haciendo acá. Id y decid aquella zorra. Ahora, ¿qué le dijo? Lucas 13. Muy bien, dice el 32. Y les dijo, y decid aquella zorra, he aquí, ¿qué dice el Señor? Echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Esta es una palabra hebrea. ¿Qué quiere decir? Que Jesús finalmente va a seguir su ministerio, no se va a ver amedrentado por las amenazas de Herodes, no se va a esconder, no se va a ocultar. Él va a seguir su ministerio como hasta ahora lo ha hecho. ¿Cómo ha hecho Jesús su ministerio? Haciendo curaciones y sanando enfermos y liberando demonios. Es lo que Jesús dice. Voy a seguir con mi ministerio, voy a seguir con el ministerio que el Padre me ha encomendado. ¿Saben que hay algo que llama la atención de este pasaje? Que Jesús nunca le tuvo miedo a los hombres, nunca. Jesús nunca le tuvo miedo a los hombres, Jesús nunca le tuvo miedo a los romanos, Jesús nunca estuvo asustado por los hombres. Algunas personas piensan que en el Getsemaní Jesús está escondido allá en el huerto pidiéndole a Dios que lo rescate de los romanos. Qué gran mentira. Jesús nunca le tuvo miedo a los romanos. No teman a los que matan el cuerpo. Jesús nunca les tuvo miedo. El temor de Jesús en el Getsemaní era porque iba a recibir ¿qué? La copa, la ira de Dios sobre su vida, el cáliz de su ira. La angustia de Getsemaní de Jesús en el Getsemaní es porque ha de recibir la ira de Dios. Aquí nosotros no vemos a Jesús amedrentado, ¿me entienden? Y miren, algo de resaltar es que esta actitud la debe tener todo cristiano en su trabajo, en su familia, con sus amigos. No importa, no importa lo que digan. Yo predico el evangelio, yo hablo el evangelio, yo enseño el evangelio, yo comunico el evangelio. No me da pena. Normalmente nos van a tachar de religiosos, sí, legalistas, sí, es lo más normal que ocurra. Pero aquellos que son despertados por la predicación del evangelio vendrán al arrepentimiento. Terminemos con esto, 33. Sin embargo, dice el Señor, es necesario que ¿qué? Que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera de Jerusalén. ¿Era necesario que el sacrificio ocurriera en Jerusalén? Sí. ¿Por qué? Porque ahí está el templo. Porque todos los sacrificios, ¿dónde se ofrecen? En el templo. ¿Y por qué era necesario que Jesús muriera en Jerusalén? Ya para terminar, cuando nosotros le preguntamos a las personas, ¿quién mató a Jesús? ¿Qué piensas? ¿Quién mató a Jesús? Los judíos, dicen unos. Mi pecado, dice el más romántico, mi pecado. Los judíos. Otros dicen Herodes, Pilato. Miremos lo que dice la Biblia en Hechos 2. Hechos 2:22. Varones israelitas, ¿sí? Está hablando el apóstol Pedro. Oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón que, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren esto, a este, entregado, ¿por qué? Por el determinado consejo y por el anticipado conocimiento de Dios. Miren esto, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿A quién está señalando el apóstol Pedro aquí? A los judíos. ¿Sí están conmigo o no? A los judíos, ¿sí o no? ¿Están perdidos? Varones israelitas. ¿A quién está señalando el apóstol Pedro aquí? A los judíos. Ahora, miren Hechos 4. Hechos 4:27. Miren Hechos 4:27 lo que dice. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad
contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Miren esto, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes se unieron para matar a Jesús? ¿A quién culpa aquí el apóstol Pedro? A Herodes, a Poncio Pilato, al pueblo de Israel. Pero miren esto, es muy importante que ustedes lo entiendan. Los judíos, Herodes y Poncio Pilato solo fueron el instrumento que Dios utilizó. Finalmente la causa principal, finalmente quien mata a Jesús en la cruz, Isaías 53:10 lo dice. Isaías 53:10. Miren el versículo 6, Isaías 53:6. Miremoslo desde el 6. Isaías 53:6 dice así: todos nosotros, ¿qué pasó? Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿quién es? El Padre, cargó ¿en quién? En él, el Hijo, el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue. Y se dispuso con ¿quiénes? Dos ladrones a su derecha y a su izquierda, su sepultura, mas con los ricos en una tumba de ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, léanlo bien, con todo eso ¿qué? Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo. ¿Cómo? Sujetándole a padecimiento. La palabra hebrea es que Jehová el Padre aplastó. La palabra hebrea dice eso, trituró, molió a su Hijo en la cruz. Finalmente quien mata al Hijo en la cruz, ¿quién es? El Padre. Es la imagen de Abraham alzando su cuchillo a Isaac. Detén tu mano, no lo mates. Porque esa imagen apuntaba a la cruz del Calvario. Cualquier persona que enseñe algo menos que esto, disminuye, diluye, quita el evangelio de Cristo. Los judíos, Herodes y Pilato fueron la causa instrumental. Dios es la causa principal de la muerte de Cristo. Cristo muere para satisfacer la ira de Dios, para apaciguar su ira, y para todos aquellos que creen y se arrepienten en Él, tienen el perdón de sus pecados y la vida eterna. Amén. Yo les invito para que oremos, para que nos pongamos en pie. Bueno, Señor, queremos dar gracias en este tiempo por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, por el glorioso y bendito evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor, a entender nuestra necesidad de perdón, de redención, de salvación, de reconciliación contigo. Nosotros éramos enemigos tuyos, dice tu palabra, pero por medio de Cristo somos reconciliados contigo. Por medio de Cristo nuestros pecados son perdonados. Él recibió nuestro castigo, Él recibió la ira. Tú eres un Dios salvador. Tú eres un Dios que está dispuesto a salvar a aquellos que se acercan a ti humildemente a pedir ayuda. Ayúdanos. Ayúdanos porque nosotros mismos no podemos salvarnos. Ayúdanos porque en nosotros mismos no hay justicia propia. Ayúdanos porque necesitamos, Señor, de ti, de tu salvación. Por favor, Señor, sálvanos, oh Dios. Sálvanos de la condenación, de la esclavitud al pecado. Y ayúdanos a confiar en la palabra de Cristo, quien es poderosa para salvar. Examina, oh Dios, nuestro corazón, exhorta nuestro corazón. Ayúdanos a entender que necesitamos a un Dios salvador como tú, a un Dios que es poderoso para salvar como tú. ¿Qué Dios como tú que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? ¿Qué Dios como tú que eres clemente, que eres lento para la ira, eres grande en misericordia y verdad?
¿Qué Dios como tú, que nos has amado por medio de Cristo Jesús? Por favor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, perdona nuestras fallas, Señor, contra ti. Y ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a crecer, Señor, en ti, en tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas las escrituras, que bendigas la comunión, Señor, como hermanos en Cristo, y que toda la gloria, Señor, sea para ti. Amén. Muy bien, yo les invito para que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, en el capítulo 11.